Muy bien. Vamos a ver, ahí está. Listo, me confirma, estamos en la pantalla ya. Estamos en la pantalla. Sí, ya, muy bien. Empezamos recordando, vamos a empezar recordando. A ver, ¿dónde está? Ahí dio Alarcón, Christopher. Empezamos recordando este problema que está. Dimensión. Dimensión. ¿Alguien recuerda cuál es la dimensión de la distancia? A ver, vamos a ver. Uy, 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 golpe mi mano. ¿Alguien recuerda cuál es la dimensión de la distancia? Para recordar un poquito, ¿no? ¿Ah? Una cosa es dimensión y otra cosa es la unidad. Otra cosa es el símbolo. Son tres cosas que a veces uno suele confundir, ¿no? La pregunta es la dimensión de la distancia. ¿Ah? Entonces dice, en la ecuación dimensionalmente correcta, vamos a recordar que dimensionalmente correcta significa que está bien escrito. Está bien escrito. Tenemos h, que es una distancia, v, que es velocidad, y g, que es aceleración. Me piden determinar x. Entonces, como estamos en esta parte de dimensión, esto le corresponde a dimensión, entonces debo saber la dimensión de h, que es distancia, dimensión de la velocidad y dimensión de la aceleración. Eh, Ojo, dimensión. Recordemos las 7 cantidades físicas fundamentales. Fundamentales. Longitud, la cantidad física primero. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Son 7. Un auxiliar, que es un estéreo radian, 7. ¿Cuál es la unidad para tomar dos ejemplos nada más, cuál es la unidad de la longitud? Longitud en forma general. Metro, metros, metros, un metro, un metro, metros, metro. Después de 2 metros, 4 metros, 1 metro, 2 metros. Metro. Esa es la unidad. ¿Cuál es el símbolo de la unidad metro? El símbolo. M minúscula. ¿Y cuál es la dimensión de la longitud? Porque el caso de las cantidades físicas fundamentales dice longitud, no dice distancia, dice longitud. ¿Cuál es la dimensión de la longitud? Dimensión que se refiere en forma genérica. Muy bien, Jackson. Entonces, mire, ahí le hemos dicho los tres, y los otros 7 que vienen tienen también de igual manera, tiene su unidad, tiene su símbolo, tiene su dimensión, así como las fundamentales, también las derivadas, como por ejemplo la velocidad o la aceleración, que son derivadas. Esas son derivadas. Entonces aquí tenemos distancia, pero ojo que el término de la cantidad física es longitud, pero la distancia se mide por medio de una longitud, o sea, la longitud es de forma genérica. Es como decir, longitud es genérico. Es algo, bueno, vamos a ponerlo así, es como una persona, ¿no? Personas, genérico. Ahora Juan, Carlos, María, etcétera, ¿no? Ya es algo específico, pero se refiere a una persona. En este caso, la distancia es una medida entre dos puntos. A eso se llama distancia, ¿no? Entonces, la distancia es
básicamente una longitud de manera genérica, y por eso su dimensión es L. La velocidad V, Lt a la menos 1, la aceleración G, en este caso está tomando ahí, Lt a la menos 2. Esas son las dimensiones y es lo que tengo que recordar. Muy bien, recordando ya esta parte, pasamos al, a la ecuación. En esta ecuación vamos a tomarle la dimensión. Tomando la dimensión vamos a tener h, mire aquí, dimensión de la velocidad a la x, dimensión de x y la dimensión de g. Hay algo muy, muy importante que uno debe saber. Esta expresión es pequeñita, parece inofensiva de alguna manera, y bueno, de hecho que es así, salvo por un detallito que uno debe recordar. También, hay que recordar eso, ¿no? Las dimensiones de distancia, velocidad de la dirección. Hay que recordar que los exponentes no tienen unidad. O sea, en forma general, siempre se llega, o en todos los casos, siempre se llega a que el exponente no tiene unidad. Hay exponentes que aparecen en fórmulas. O sea, como exponente aparecen fórmulas, son medias raras, pero hay fórmulas. Pero toda esa combinación del exponente siempre va a llegar a tener una unidad nula, o sea, no tiene unidad. Por más fórmula que haya, porque hay fórmulas con... En vez de x, por ejemplo, le digo yo, por ejemplo, ¿no? En vez de x, eh, velocidad por aceleración a la cuarta entre la fuerza al cubo, por ejemplo, por decir, ¿no? Pero toda esa combinación, al final, todas las unidades se van a ir. O sea, no tiene unidad. ¿Mm? Eso es lo que aquí hay que recordar para seguir adelante. Vamos a colocarlo, dimensión de x por g, pasa a multiplicar como estás viendo. Y aquí vamos a reemplazar, ojo, los valores. Ya, aquí hay una preguntita que salta a la vista. Voy a resaltarla, para poder ver de qué manera se ha reemplazado. Aquí no está, lo voy a escribir en todo caso. La dimensión, vamos a agregarle esta partecita. La dimensión de un número, ¿está bien? La dimensión de un número es igual a 1. Como pueden ver, este x es exponente. Y como es exponente, ojo, su dimensión es 1. Entonces, h pasó aquí. Aquí tienes 1 por ser exponente. Y g, la dimensión de g, aparece aquí. Así. Y por supuesto, la dimensión de la velocidad es Lt a la menos 1. Pero todo esto está elevado al exponente x. Bien, ahí lo estoy especificando cómo ha sido el reemplazo. Una vez ya colocado, vamos a ordenarlo. Tenemos L elevado al cuadrado, t a la menos 2. Ese x pasó a cada uno, ¿no? A L y a menos, o a t a la menos 1. Ahí lo tienes. Entonces viene la pregunta final. ¿Cuánto vale x? ¿Sí? Ya podemos dar la respuesta. Ahí me escriben cuánto vale x. Muy bien, Sareli. Correcto. ¿Alguien más me dice? mm,
Llegó una respuesta que no es correcta. ¿Cuánto vale X? Muy bien, Alarcón. ¿Alguien más? Ahí nomás tomas dedito. Muy bien, Luis. Ajá. Bien, Luis. Tomaya también. Ya me había enviado Emily, no me di cuenta. Muy bien, Luis. Mel, correcto. Bases iguales, exponentes iguales. Esa es la regla, ¿no? De álgebra. También recordando un poco la primera parte de álgebra. Bases iguales, exponentes iguales. Eso sucede con T, ¿no? También se debe cumplir, ¿no? Igual se cumple. Cualquiera de los dos se va a cumplir. Muy bien, entonces hemos recordado lo que viene a ser ecuación dimensional. Eso hay que recordar. ¿Ah? Muy bien, entonces, si no hay alguna consulta, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Ujú. A ver, ¿qué tenemos aquí? Eh, indicar verdadero o falso en las siguientes proposiciones. Dos cantidades físicas diferentes pueden tener igual dimensión. Dos cantidades físicas diferentes pueden tener la misma dimensión. Por ejemplo, un decir, ¿no? Tiempo con masa. Bueno, tiempos T y masa Sm no sería. Pero dice cantidades, no dice fundamentales, porque los fundamentales son 7 y de hecho todos son diferentes. Pero como dice dos cantidades diferentes, entonces se refiere a también a las derivadas, incluidas las derivadas. Si ahí en el problema dice dos cantidades físicas fundamentales, no, pues todas son diferentes. Pero vamos a incluir a las derivadas porque está hablando de manera general. La siguiente pregunta es, ¿en el sistema internacional consta de 7 cantidades fundamentales? Esa creo que sí podemos decir, ¿no? La número 2 si es verdadero o falso. En el sistema internacional, la carga eléctrica es una cantidad fundamental. Yo creo que la tercera también, como que es más sencillo. Si en el sistema internacional la carga eléctrica es una cantidad fundamental. ¿Quiénes son las fundamentales? Mencioné las fundamentales. Son 7, ¿no? Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Así es que no está la carga. Y la última ya se puede ver. Lo veamos. A ver, empezamos. Uno. La energía tiene como dimensión ml al cuadrado t a la menos 2. La dimensión del trabajo es ml al cuadrado t a la menos 2. Son iguales. Pero una cosa es energía y otra cosa es trabajo. No tienen el mismo concepto, pero sí se maneja la misma dimensión y tiene la misma unidad. Pero el trabajo, por medio del trabajo, se le da energía a un cuerpo. O sea que son de la misma especie. Por eso hay el teorema del trabajo y la energía mecánica. ¿Ah? Entonces, la primera, hay otras cantidades también. El torque y el momento también son iguales. Sí hay otro, pero son diferentes. Sí existe. Verdadero. En el segundo caso, tenemos las 7 cantidades fundamentales. 7, así que ahí no hay problema. En la tercera, podemos observar que es derivada porque vemos las 7 cantidades y no aparece la carga eléctrica. Está viendo la figura del cuadro, no aparece, ¿no? Entonces,
Sería falso. ¿Ve? Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso. ¿Ve? Ajá, no hay. Claro, la carga eléctrica no está dentro de las 7. ¿Eh? Listo, sigamos avanzando. Seguimos avanzando. Cualquier pregunta, cualquier consulta, no se olvide de hacerlo porque estamos en esta parte de repaso. Ya debe quedar tanto ya pues claro sobre los puntos que hemos tratado, ¿no? A ver, y ampliamos un poquito más si es posible, ¿no? De repente algunos ejemplos, no sé, usted ya tiene que ver cuál es la duda y vamos a tratar de hacer todo lo posible por que quede claro, pues, ¿no? Ujú. Ah, muy bien. No, 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 no. A ver, vamos a colocar aquí. Hay algunos términos que seguramente más de uno suele confundirse, suele parecer que sí, igual pasa por la cantidad de temas que se ha visto y elementos y cantidades físicas, a veces uno suele confundir uno con lo otro. Y algunos términos, algunas cantidades físicas se dicen de una forma u otra. Eh, la carga eléctrica es Q. Carga eléctrica en su forma básica, la carga eléctrica tiene que ver Q, con un cuerpo que tiene exceso de protones o cuerpo que tiene exceso de electrones. Eso es uno. Y el otro puede ser manejando ya individualmente un electrón o un protón. Ah, hablamos de carga eléctrica, podemos hablar del electrón o del protón. Tiene una carga eléctrica cuyo valor es 1,6 por eso 19. O la carga de un cuerpo electrizado positivamente o negativamente. Eso se debe carga. Y la carga Q se puede medir por N por 1,6 por 10 a la menos 19. Esa es la carga Coulomb. La unidad de la carga está en Coulomb. Ese es uno. Lo otro es la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica es una medida, es una relación entre la cantidad de carga que pasa por una unidad de tiempo por una sección transversal. Esta es una sección transversal de un conductor. Entonces, por este, como si fuera una puertita, pasa una cantidad de electrones y a este grupo se le puede calcular por su carga Q, con esta formulita aquí. ¿Mm? Entonces, la intensidad es la relación entre la cantidad de carga que pasa por una sección transversal en una unidad de tiempo. No, no son iguales. En conclusión, hay una preguntita que me hicieron, espero ahí poder ayudarte. ¿Bien? Listo. Entonces, como le digo, cualquier cosita me escribe, le hago un comentario sobre el tema para poder aclarar. Vamos entonces con el siguiente problema. Ta. Seguimos con dimensión. Seguimos con dimensión. Y aquí veo también unas propiedades muy, muy interesantes, pequeñitas en realidad, pero que prácticamente dan la solución al problema. N. Ah, bueno, vamos a leer el texto. Dice, una ecuación dimensional es una igualdad que relaciona 7 cantidades fundamentales de magnitud derivada. Se tiene la siguiente ecuación dimensional. Determine las dimensiones de Q. Es distancia W, W1 es trabajo mecánico. Mm, pi en Q. Es distancia, ya. Es distancia. Y no aparece N, que debe ser una cantidad constante. Bueno, vamos a ver acá.
debe ser constante. Porque no veo, aquí aparece n y vamos a ver acá. Vamos a recordar lo siguiente. Distancia, porque tenemos ahí en el texto distancia y trabajo mecánico. Y n es un número, aunque no especifica aquí. Si tiene las siguientes dimensiones, faltaría especificar n. N1. Bueno, estamos tomando como n, que sea un número. Una constante. Una constante. Entonces aquí tenemos distancia, tenemos trabajo mecánico y repito, n, que debería estar especificado, es un número, o sea, 20, 40, 30, etcétera, etcétera. Pi también aparece pi, pero pi también es un número. Pi es un número. 3.1416, eso es un número, su dimensión vale 1. Pero aquí ocurre algo muy, muy importante, que hay que saberlo. Empezamos la ecuación. Observe aquí esta ecuación y ahora lo que vamos a hacer es tomando la dimensión. ¿Ah? Vamos a tomar la dimensión. Tomando la dimensión, ahí, la raíz o un exponente o algo no implica nada, simplemente las dimensiones de cada uno de ellos. Entonces, la dimensión de pi y de n, que es un número, es 1. Se van a cancelar, es 1 al final. La dimensión de q es lo que vamos a calcular, la dimensión de distancia L, colocamos L. Y aquí hay algo de suma, aquí hay suma. Esa es la parte que quería mostrar y que hay que tomar en cuenta. Puede ser suma o resta, cualquiera de los dos casos. Cualquiera de los dos casos. Entonces, esa partecita lo vamos a reemplazar como sigue, mira. ¿Por qué aparece, mira, en esa suma W más W1 aparece solamente ml al cuadrado t a la menos 2 y la suma ¿dónde quedó? Lo que pasa es que si tú sumas, ojo, no estamos sumando el número o el valor en sí, estamos sumando la dimensión. Si tú sumas longitud más longitud, vas a obtener longitud. No vas a obtener 2 veces longitud. Recuerda que solo es dimensión. Queremos saber la dimensión nada más. No me interesa si son 4, 5 veces, 8 veces. No, simplemente es su dimensión. A una suma resta que aparece ahí, tomamos cualquiera de ellos, porque son los mismos. Y es por esa razón, repito, que aparece uno solo. ml al cuadrado t a la menos 2. Cuando haya suma y resta, eso se cumple. Si lo puedo escribir aquí, voy a escribirlo aquí, por si acaso, tomando como referencia aquí. A ver, ojo. ¿Ya? La dimensión de una suma, voy a ponerlo así, es igual, puede ser más o menos, a la dimensión de uno de ellos, cualquiera. Ahí está. Eso se cumple. Eso se cumple. Y entonces ahí podemos notar que se ha colocado uno solo. Listo. Una vez aclarado esa partecita, vamos a ordenarlo y nos queda de esta manera. Ya el nudo, por supuesto, se ha ido. ¿Qué hacemos? Pasamos a simplificar. Hemos simplificado. Ojo, L al cuadrado. Con el raíz se va y este 2 también se va. Por eso queda menos 1 y solamente le va a afectar a M. Hasta ahí. Simplificado. Entonces el L pasaría a multiplicar. Y entonces vamos a tener raíz de M, L al cuadrado. Aquí es T al cuadrado. A T a la menos 1, perdón. Está bien, T a la menos 1. ¿Está bien? Paso a multiplicar L, L por L, L cuadrado, T a la menos 1. Pero las respuestas, por supuesto, no se dan con raíz.
No, la respuesta no se dan correcta. No, no vas a encontrar una clave con raíz. Siempre tiene que haber, tiene que estar expresado en exponentes. Entonces, aquí sería L al cuadrado por M a la 1 medio. Acuérdate de álgebra, como una radical se pone exponentes. 1/2 t a la -1. Y de esta manera podemos buscar en la alternativa. Muy bien, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta sobre el caso? Mm, ya. Vamos entonces con el siguiente. Ya vamos a cambiar. A ver. Tararara. Entramos a lo que vienen a ser los vectores. ¿Mm? Entramos a lo que vienen a ser los vectores. La figura muestra un hexágono regular del lado A y 4 vectores. Determine la magnitud del vector resultante. En realidad, en los vectores hay una gran cantidad de formas, métodos, estrategias para darle solución. Se puede usar muchas fórmulas. Acomodar esto, bueno, este, como mil maneras, es decir, mil maneras de darle solución a un problema. Desde colocarle en un cuadro, ponerle ángulos, etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea al final, en forma general, la idea al final es reducir todos estos vectores, por supuesto, a uno solo. Reducirlo a uno solo. Una vez reducido, cuando dice determine la magnitud del vector, vector resultante, esa palabrita. ¿Ah? Cuando uno dice, encuentra la palabra vector resultante, ya de hecho tienes que reducirlo a un vector. Luego viene cómo das la respuesta. ¿Le das en valor o en vector? Ya, eso depende. Entonces ahí se le da forma. Pero en sí, repito una vez más, cuando me piden vector resultante, me piden que reduzca todos los vectores. ¿Cómo se reduce? ¿Cómo se reduce? Concéntrate en la imagen. Una manera de reducirlo es, en este caso veo vectores seguidos. ¿Cuántos vectores seguidos se observan directamente? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos vectores seguidos se observan? Seguidos, continuados. Ah, muy bien, Jackson, muy bien, Zarelli, muy bien, Alarcón. Es para ver, ¿ah? Veo y está. No es necesario hacer un cálculo. Se puede ver cuántos vectores seguidos encuentra. Ah, ahí puedo reducir. No necesariamente me llevará a la respuesta, quizás, pero sí puedo reducir. Esa es una opción. Porque se ve directo, ¿no? Aquí tenemos estos vectores y observe que estos 3 vectores es reemplazado por el vector resultante. Estos 3 vectores seguidos los he reemplazado por su resultante. ¿Cómo se obtiene el vector resultante gráficamente de un conjunto de vectores del punto de inicio hasta el punto final? Y ahora me quedan 2 vectores. Me quedan 2 vectores, ¿no es cierto? Y según señala el texto, dice, se muestra un hexágono regular. Es un hexágono regular, o sea, los 3 lados, inclusive la imagen también señala, ¿no? Que tiene 3 lados iguales. Entonces, tengo 2 vectores, el ángulo que forma es 90 grados, y quiero la resultante. De estos 2 vectores, puedo hallar su resultante. Mm, mira qué casualidad.
Mira qué casualidad. Ahí está, lo estoy separando. Ah, ah. Trazamos una paralela, ¿se acuerdan? Y esto es lo que queda. Al final, eso es lo que queda. Ujú. ¿Alguien me puede decir cuánto vale ese vector resultante? O sea, el de rojo, que es el final, ¿no? Que es el, hemos trazado la paralela y esa es la resultante. ¿Cuánto de valor tiene ese rojito? Eso es lo que queda al final. Ujú. Geometría. No, si han llevado geometría, pues han llevado geometría ya por último, ¿no? Porque todo esto es geométrico. O sea, todo esto tiene que ver con la geometría. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor? Le digo de otra manera. ¿Cuánto vale el tamaño? ¿Qué medida? ¿Cuál es su longitud de este vector R resultante? Si los lados del hexágono son A. Muy bien, Alarcón. Es la magnitud se refiere al valor. Entonces, ¿qué tamaño tiene ese vector? El de rojo, ¿qué tamaño tiene? Esa es la respuesta al final. ¿Mm? De geometría, pues todavía no están en esa figura, ya pasaron, deben estar en área, o más, ¿no? Por ahí. Bueno, entonces vamos a este, concentrarnos en este rojito. Aquí está el hexágono, por si acaso, digo yo. Miren, ¿ah? ¿Recuerda esa figura o no? Ya. ¿Cómo son los ángulos? Todos los ángulos, ¿cómo son? En cada vértice son iguales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y todos deben sumar 360. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Claro, es geometría. Yo no sé por qué algunos, a veces pasa, dicen como esta es física, entonces con geometría como que hay mucha distancia. No, pues es lo mismo. Pues un vector se puede representar mediante un segmento de recta, sino que este segmento de recta está orientado, o sea, tiene una dirección, pero es un segmento de recta. Entonces, en esa parte tienen que estar seguros de que eso ocurre. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta al final? ¿Cuánto vale R? Ah, ahí está, compare nomás. La respuesta es 2A. Así es, Areli, así es. Así es la vida. ¿Está bien? ¿Estamos yendo bien? Estamos recordando. Pues, ustedes saben que recordar es volver a vivir. Así que estamos recordando. Bien. Este, ¿Cómo se detiene el tiempo? Que es un decir, porque el tiempo no se detiene. El tiempo se detiene recordando, se transporta a ese momento. Así se detiene el tiempo. Bueno, vamos a la pregunta número 5. Ajá, ahí está. Cualquier consulta ahí, me escribe, no veo nada de preguntas por ahora, menos. Seguimos con los vectores, acuérdate. Calcular la magnitud de la resultante de dos vectores mostrados en el cuadro del lado 6 unidades. Ujú. Bueno, aquí no veo vectores seguidos. Pues ya, de hecho, que no hay vectores seguidos. No, ni viendo por aquí, por allá, de costado, de arriba, abajo, no se ven los vectores mostrados. No, perdón, no se ven vectores seguidos. Tengo tres vectores. ¿Y cuál es la idea? Reducirlo. Dice, calcular la magnitud de la resultante de los vectores mostrados. O sea, tengo tres, tengo que dar como respuesta uno solo, que es el reemplazo de los tres.
El lado del cuadrado vale 6. Ahí tengo un vector A que está en el punto que da al final a un lado, que está dividido entre 4 y 2, ¿no? Es un cuadrado al final. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Se puede acomodar también, por si acaso, esto se puede mover, estos son como palitos que se pueden mover y acomodarlos de acuerdo a una regla. La regla es muévelo, pero no cambie de dirección. El tamaño también se conserva y la dirección también. El resto lo puedes mover arriba, abajo, izquierda, derecha, como sea. No hay ningún problema. Pero vamos a utilizar otra forma de darle solución a este problema, porque no podemos reducirlo así, a simple vista, porque no se ve dos vectores o tres seguidos. Observe este vector A. Concéntrate en el vector A, solo en el vector A. Este vector A se puede descomponer, descomposición de un vector. Generalmente hemos descompuesto fuerza, ¿no? Pero la fuerza es un vector, así es que es lo mismo. Entonces este vector A se puede descomponer. Trazamos, miren, ahí está. O sea, este vector A lo hemos partido en dos. ¿Ah? Divide y vencerás, así decía. Así es. Entonces ya tenemos el vector, solo A. Ahora observa B. Hago lo mismo. ¿Ah? ¿Está bien? Ahí están los valores, ¿ah? 4, 6, 6. Ahí. Ya. Y el vector C, bueno, el vector C ya está ahí, pues el C no es necesario, ya está ahí. Pregunta al salón, pregunta al salón. ¿Ah? Ojo, ahí están los tres vectores separaditos, ¿ah? En el eje Y vertical, ¿cuánto vale el vector resultante? ¿O cuántos vectores vemos? Para empezar, ¿cuántos vectores tenemos apuntando hacia arriba? Hacia arriba. ¿Cuántos vectores tenemos apuntando hacia arriba? ¿Está bien? ¿Se me sigue? Me escriben por ahí está bien que estoy guiando bien, pues, ¿no? Pero supone que yo lo estoy guiando. ¿Ah? Ya, dos. Estamos bien ahí. A mí no tengo ahí dos, dos. Correcto, ahí está. Dos, dos. Cada uno de ellos vale 6. Entonces, ¿el resultado final cuánto sería? En el eje vertical nada más. Si son dos y cada uno vale 6 y 6, sería 12, ¿no? ¿Es cierto? Ya. De manera semejante, de manera similar, ¿cuántos vectores vemos en el eje X? 3. ¿Y cuánto valdría el resultado de esas tres? No, pues, los tres no son iguales, ¿ah? Bueno, hay dos que son iguales, pero el primero tiene otro tamaño. ¿Está bien? Correcto, 16. Ya está. Entonces, es para ver nada más, ¿no? Es para ver, ¿no? Ordenamos. 12 y 16. ¿Está bien? 12 y 16. ¿Está bien? Vector resultante. Trazamos las paralelas. Aquí está. ¿Cuánto vale R? Ya está. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es... No, no hay una respuesta que enviaron, no, la respuesta. Uno vale 12 y el otro vale 16. Esos son los catetos. Entonces lo que queremos es la resultante que está de rojito, que es la hipotenusa. A ver, Evelyn, ¿cuánto sale? Pitágoras o es un triángulo notable, ¿no? Ahí tengo varias respuestas correctas. Amanda, Luis, Amira Larcón, Areli. Ajá. La respuesta es, muy bien, Evelyn, 20 unidades. Ya está. No ha sido complicado, ¿no?
Tanto el problema anterior como este problema, como te das cuenta, son diferentes en su solución, pero ambos tampoco son complicados. Así que, así como estos dos, hay otro tipo de gráficos que nos ayudamos de las propiedades de cómo manejar un vector. O sea, el vector se puede manejar de varias maneras. Entonces, dependiendo del problema, uno hace uso, ¿no? De un método determinado. Muy bien, sigamos por aquí avanzando si no hay alguna consulta. Mm, bueno, vamos con el siguiente problema. Mm, Aquí entramos a otra parte ya. Vamos a la otra partecita. Eh, Otro tema. En este caso se observa, a ver, vamos a leerlo primero. La figura muestra la trayectoria de una partícula. ah, ya, la figura muestra la trayectoria de una partícula. Ya, se refiere a esta curva. Hay una flechita, ahí está. Estamos en el eje Y X. Es algo así, digamos, como que tú estás en un piso, en el segundo piso, tercer piso, algo así. Ves hacia abajo, ahí imagínate dos ejes y observa una persona o un objeto que está caminando, digamos, así de manera curvilínea, ¿no? Algo así, estás en un dron, pones tu dron, la cámara ahí, y observas cómo está caminando una persona. Eso más o menos es la referencia XY. Y también puedes imaginarte una pared, una hormiguita ahí, en la pared, caminando, yendo esta trayectoria. ¿También? Es un poco para ver cómo es o qué me representa esta gráfica. Es XY, ¿no? XY, luego son espacios. Ya dice acá, si el tiempo que emplea en trasladarse de A hasta B, de A hasta B por esa trayectoria, es de 5 segundos. Y indique verdadero o falso las siguientes proposiciones. Empezamos con la primera que señala, dice la magnitud del desplazamiento es 5. La velocidad media entre el punto C y B es de magnitud 2 metros por segundo. Si el tiempo que tarda la partícula en ir de A hasta C es 2, las magnitudes de las velocidades medias entre AC y CB son iguales. La magnitud de la velocidad media. Ya allá en un primer tramo y de B a C son iguales, señala el texto. Bueno, hay tres cositas, ¿no? Vamos uno por uno. Vamos a ver uno por uno. Primero, la magnitud del desplazamiento. Tendríamos que saber exactamente, acá se necesita saber exactamente qué es un desplazamiento. Y la palabra anterior es magnitud. La magnitud se refiere al valor, eso es magnitud. Ahora, el desplazamiento es un vector. Al decir magnitud del desplazamiento, me está diciendo cuánto vale el tamaño de ese vector de desplazamiento, cuál es su valor. Esa es la pregunta. No, una cosa es desplazamiento y otra cosa es recorrido. A ver, vamos a recordar esa partecita. Ya aquí voy a hacer que tenemos pequeño espacio. Vamos a ver los elementos que suelen confundirse cuando se trata de curva. Cuando se trata de línea recta, casi es hablar lo mismo, pero cuando es curva, es ahí el problema. Ya, aquí hay un objeto, recordando, ¿no? Esta, esta tiene va caminando, cuando usted está viendo, va caminando. Ya, esa línea se llama recorrido. Perdón. Eso se llama trayectoria. ¿Ah? Eso se llama trayectoria. Ya, ese es el nombre que recibe.
¿Cuál ha sido su trayectoria? Curvilínea, rectilínea, elíptica, circular, irregular, etcétera. Su trayectoria, o sea, por dónde ha ido. Ese por dónde ha ido se puede medir. ¿Es posible medirlo? Sí. Hay instrumentos, etcétera, ¿no? Por más curva que sea, hay métodos matemáticos, lo que sea, pero se puede medir. La medida se llama recorrido. Y algunos escriben distancia recorrida. Pero en general le es recorrido. Ese es su valor. ¿Cuánto vale? Un metro, 5 metros, un kilómetro, etcétera. Ese es un primer grupo. Aquí hay un grupo. Ahora vamos, profesor, pero no hay desplazamiento. Vamos ahí. Desplazamiento es un vector. Es un vector que va del punto inicial hasta el punto final. Eso se llama desplazamiento. Esto se llama desplazamiento. Ya está. Pero también podemos calcular ese vector, o sea, su tamaño. Eso se llama distancia. Eso se llama distancia. Entonces, en una curva hay que verla. Eso se llama distancia. Ahora bien, ahora bien, si tú tienes un objeto, si tienes un objeto que va en línea recta, en línea recta, no en curva, en línea recta. Esto eso se llama trayectoria. ¿Sí? Esa es la trayectoria de la línea. Ahí mismo está el desplazamiento. E, que es el recorrido, y D, sin flechita arriba, que es la distancia, son iguales, porque es una línea recta, pues. Está uno superpuesto al otro. Cosa que cuando se da la curva, ya la cosa se hace diferente. Por eso, cuando usted vea un MRU, ahí le van a preguntar distancia, recorrido, porque es lo mismo al final. ¿Sí? ¿Por qué en un problema son iguales y en otro veo que no? Entonces, ¿por qué se da eso? Cuando se trata de curva, la cosa es diferente. ¿Muy bien? Espero haber aclarado un poquito esta parte, he recordado también unos conceptos para estar claro. Entonces, cuando la pregunta es magnitud del desplazamiento, me refiere cuánto mide ese vector del punto A hasta el punto B, la magnitud del desplazamiento. Dice de A hasta B. ¿Bien? Vamos. Primera parte. Entre A y B. Ahí tienes el desplazamiento, ¿correcto? Listo. ¿Cuánto vale esa longitud? Mire la imagen y lo saca al ojo. Si usted mira la imagen, se da cuenta. Voy a colocarle un puntito acá. Le voy a poner un punto O. Observe el triángulo AOB. ¿Y me puedes decir cuánto vale el tamaño de ese vector desplazamiento? Al ojo, a ese es al ojo. Bueno, no tanto al ojo, nos quedamos tuertos. Muy bien, Samantha, ok. Mm, Hay una respuesta que no está. El tamaño de ese vector. Muy bien, de la cruz. Ay, casi ¿se dan cuenta? Se dieron cuenta, ¿no? Bueno, ya Samantha de la Cruz se dio cuenta cuál es la idea. ¿O qué se puede ver? ¿Ah? ¿Sí o no?
sí o no, que este tamaño, este tamañito, es 3 o no. Muy bien, Daniel. ¿Sí o no? Sí o no, que este tamañito es 4. Y obviamente es de 90 grados. Pues decía al ojo, al ojo. No, está fácil, ¿no? Ya cuando está resuelto siempre es fácil. Pero bueno, así es, ¿no? Por eso, ¿cómo llegas a esto fácil? Porque te acuerdas de la definición del desplazamiento. Si no recuerdas, entonces uno no sabe qué hacer, porque en realidad es cierto, si no recuerdo qué es el desplazamiento o la magnitud del desplazamiento, entonces no voy a saber qué hacer. Si yo sé qué cosa significa, entonces simplemente veo lo que tengo y de ahí pues saco, ¿no? La respuesta. 5, 5 metros. Eso es el valor. Ujú. Muy bien, verdadero. La velocidad media, la velocidad media, dice velocidad, no dice magnitud de la velocidad media, módulo de la velocidad media, no, dice velocidad. Entre A y B es de magnitud 2. Ahí dice, de magnitud 2. O sea, la palabra magnitud la he puesto al final. Al inicio no estaba, pero le he puesto al final. O sea, me está diciendo su valor de la velocidad media. ¿Y cómo se determina la velocidad media en forma general? Ahí está la formulita. Velocidad media, desplazamiento entre tiempo. Esa es la velocidad media. El desplazamiento es un vector, pero como dice magnitud, entonces voy a reemplazarlo d igual a 5, porque pide valor. El tiempo, según el texto, es de 5 segundos, si no me equivoco, ¿no? Eso fue en el, en la parte del enunciado. Entonces, bueno, está colocado de esta manera, no se preocupe. Sale vamos a colocarlo acá. Esto sale, ¿qué dice cuánto es? Vamos a leer la pregunta. Es 2 dice. No sale 2, sale 1. Voy a escribirlo acá, ¿ya? Eso está en vector. De ahí se demuestra de que no es, pero acá le voy a colocar de manera directa. Voy a colocarlo de forma directa. Si yo quiero la magnitud, a ver, voy a ver, magnitud aquí, ¿está bien? Esto sería magnitud de la velocidad media, sería igual a la magnitud o del desplazamiento entre el tiempo. Entonces nos salió 5, ¿está bien? Y aquí el tiempo es 5. Entonces nos sale 1, 1 metro por segundo. Bueno, si aquí hacemos Pitágoras, también debería salir, ¿no? 3, 4, 5, claro. Este es 0,8, ese está mal, 0,8, sí, así es. Ya, si hacemos Pitágoras acá, aquí también sale, pero si hacemos Pitágoras nos va a salir 1. Entonces acá dice 2. No, no, no es 2, es 1. 1, aquí está. Por eso es falso. Ahí le faltó completar. Entonces ahí tenemos ya la segunda respuesta. Tenemos verdadero o falso. Vamos a anotar verdadero o falso. Vamos con la tercera. Hay tres. Tres. Eh, el tiempo que tarda en ir de A a C es 2 y las magnitudes de la velocidad media. Igual me piden magnitudes. Así es que
Vamos a hacer algo pequeñito. Bien, vamos a hacer algo pequeñito, porque de AC y de CAB. De AC, Pitágoras nuevamente, mira, al toque, tenemos 2, un cateto vale 2. Voy a pintarlo acá de otro color para que lo podamos distinguir. Ah, aquí está, mira, aquí tenemos 2 y debajo tenemos también 2. O sea que la distancia sería 2 raíz de 2. Bien. Y según el dato, el tiempo es de 2 segundos. Dice si el tiempo que tarda la apertura de AC es 2 segundos, entonces tendríamos que hacer lo mismo que la 2, ¿no? Pero ya con otros valores. Ahí está. Sería 2 raíz de 2. Y entonces sería 2 raíz de 2 entre 2 y me sale 2 o raíz de 2. Bien, eso es en ese tramo. Ahora, en el otro tramo, en BC, observe, se colocó el vector, ahí tenemos 1 y 2. 1 y 2. Ahí sería raíz de 5. ¿Está bien? Raíz de 5. Si hacemos lo mismo, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir entre raíz de 5, ahora el tiempo, como todo es 5, pero ya hemos usado 2, lo que queda en BC es 3. Entonces tendríamos esta respuesta. Cosa que no es cierto. Dice que según el texto son iguales. No son iguales. Uno de ellos, en el tramo de AC, es de raíz de 2 y en el tramo de CAB es raíz de 2 entre 3. Y eso sería falso. Y esta ya tenemos entonces verdadero, falso, falso. Muy bien, ahí en esta parte es muy, muy interesante porque pueden repasar más adelante para que tengan el concepto de lo que es velocidad media y magnitud o módulo de la velocidad media, ¿no? Entonces, básicamente lo que está tratando de enseñarnos este problema. Vamos con el siguiente problema. Si no hay alguna consulta, alguna duda, vamos con el siguiente. Estamos repasando. Profe, profe, Dime, dime, te escucho. tengo una pregunta Ya, en el número 2. ¿Por qué el ya. tiempo es 5? Por favor, ¿me puede explicar? Ese es el enunciado. Sí, acá no aparece, ¿no? Sí, sí. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Ahí está. Aquí está el 5. Dice, desde A, vamos a poner acá, desde A hasta B es de 5 segundos. Eso, como ya hemos pasado a la otra hoja, ya no se especificado, pero por eso se ha colocado el 5 que usted ve ahí. Vamos a colocarlo todo. Ese 5 está aquí. Voy a ponerlo acá, ese 5. ¿Ya? Ahí también se lo puede. ¿Ah? Ahí está. Sí, bueno, no aparece ya el texto, ¿no? Por el espacio mismo. Muy bien. Pasamos, si no hay por ahí otra consulta más, pasamos al siguiente. Que tenemos acá un texto. Esos textos hay que tener cuidado, ¿no? En los textos hay que leerlos con calma. Entonces, cuando ya no hay gráfico, ya como que nos ponemos atentos a ver qué dice el gráfico. Vamos a ver. El Nevado Ampato, Nevado Ampato, es el Perú. El Nevado Ampato, ubicado en los Andes peruanos, presenta una vista espectacular desde su cima. Ahí no está comentando, no dice nada aún de un problema en sí, está comentando ahí. Una de sus rutas es de 8 kilómetros aproximadamente. Ya, punto, ¿no? Y 8 aproximadamente, una de sus rutas. En una visita, ya estamos creando un problema. A ver, en una visita, los caminantes deben volver de paseo de 16 kilómetros.
Ya sería 8 de ida, 8 de vuelta, son 16. A una visita los caminantes deben volver de paseo de 16 kilómetros, de ida y vuelta, ya a las 7 p.m. Bueno, a las 7 deben regresar, ¿no? Hora de la cena, ya, en punto, 8 estás ahí en casa, ¿no? Luchito estima que puede caminar la subida a razón de 2 kilómetros por hora, en promedio. Entonces, cuando habla de promedio, dice, se puede subir a 2 kilómetros por hora en promedio. Sí, es como si con esa rapidez de 2 kilómetros por hora va a subir, porque a veces va a ir más de 2 kilómetros, otras veces menos de 2 kilómetros. Pero usamos el promedio para decir que con este promedio subimos de manera constante, ¿no? O sea, siempre 2 kilómetros por hora. A eso se refiere con ese término en promedio que dice. Y bajar duplicando esta razón. Allá, cuando baja, ya no será en 2 sino será en 4. Y baja duplicando esa razón. O sea, la razón entre la distancia y el tiempo. A eso se refiere, ¿no? Y baja duplicando la razón. En estas, en estas estimaciones, ¿a qué hora podría salir Luchito para no perderse la cena? ¿A qué hora tendría que salir? Esa es la pregunta. Ujú. Ya, ¿qué dicen? ¿Sale o no sale? Sí, ¿no? Parece que sí, factible. Si son 8 kilómetros de ida y son 2 kilómetros por hora promedio, para subir, ¿cuánto tiempo se demora? Va a ir a 2 kilómetros por hora. Para subir, que son 8 kilómetros, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Ah? ¿Todavía estamos digiriendo el texto? ¿Sí? ¿Viste el texto? Son 16. 8 de ida, 8 de bajada en kilómetros. Cuando sube, sube con 2 por hora, 2 kilómetros por hora. Y cuando baja, el doble. O sea, cuando baja, bajará con el 4 kilómetros por hora. Ahí me da ya el tiempo total. Ya me va a dar el tiempo total. Empezamos. Primer tramo, distancia 8 kilómetros de ida. Rapidez 2 kilómetros por hora. Tiempo de ida 4 horas. ¿Está bien? No, perdón, 1 hora, 2 kilómetros. 8 kilómetros, 4 horas. El segundo tramo también es 8 kilómetros de bajada, pero aquí la rapidez es de 4. Son, ¿cuánto tiempo? ¿No? 1 hora, 4 kilómetros, no, el doble, ¿no? 2 horas. 2 horas. ¿Cuánto tiempo empleado entonces en total? Son 6 horas. 6 horas. Debe llegar a las 7. ¿A qué hora sería entonces la partida? 6 horas. ¿A la 1 o a las 12? ¿A qué hora sería? ¿A la 1 o a las 12? 19 horas. 7 son las 19 horas, ¿no? ¿Está bien? A las 7 son 19 horas, ¿no? Porque 20 horas es las 8. 19 horas es las 7. 19 menos 6. ¿No es cierto? 19 menos 6. Si no, contamos con el dedito, pues, ¿no? A ver si salimos a la 1.
Son 6 horas. La 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7. Voy a contar con los deditos, ¿no? Bueno, a la 1 p.m. Casi, casi, casi. ¿No? Muy bien, hemos usado solamente el criterio de lo que viene a ser cómo se lee una rapidez, ¿no? ¿Cómo lees? 2 km/h. ¿Qué significa eso? Que 2 km de recorrido te demoras 1 hora. Eso es para un MRU, porque ahí en el texto señala el promedio. Promedio es cómo se toma, como que siempre va a ir con 2 km/h, aunque en realidad en algunos tramos irá un poquito más y en otros un poquito menos, ¿no? Bien, listo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Muy bien, sigamos avanzando. Entonces, vamos a ir preguntando. Vamos a ir preguntando. A ver, vamos con los 3 últimos problemas. Preguntas, a ver. Como ya recordaron, entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Tararara. Ahí está. Asu. Esto sí se ve súper, súper interesante o súper, súper complicado por el mismo texto, ¿no? Ya de verlo así nomás, como que un poco que asusta. Bueno, vamos a leer. Según la teoría general de la relatividad planteada por Albert Einstein en 1915, la gravedad produce curvaturas en el espacio-tiempo que nos rodea. Esa partecita. Según la teoría general de la relatividad planteada por Albert Einstein en 1915, la gravedad produce curvaturas en el espacio-tiempo que nos rodea. Vamos a preguntarle aquí. Estamos en ciencia, un poquito de ciencia. Este, a ver, intermedio. Eh, Sebastián, hola. Sebastián Calderón. ¿Está presente o no está presente? Está. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días. Y como estamos en ciencia y obviamente algo hay que tener. Ajá. Mm. Ya, ya Miguel Ángel, ya te leí. Me mandó un A a la N. Ya, vamos a ver. Ya, Miguel Ángel. Cuando una pinturita, Miguel Ángel. Ya estábamos con Sebastián. Y la pregunta era esta, ¿qué es el tiempo? Porque acá dice, vamos a ver, en la teoría de la realidad, Albert Einstein, 1915, la gravedad produce curvaturas en el espacio-tiempo. Pero, ¿qué es el tiempo para Sebastián? Hola, ¿qué es el tiempo? Ya, ya, ok, tomando como referencia la magnitud física, ya, tiene una dimensión, ya. Muy bien, Emily, también Miguel Ángel. Pero el tiempo, dice acá, produce curvaturas en el espacio-tiempo. Ahí me causó la curiosidad. Curvaturas en el espacio-tiempo. Sebastián, para la pregunta final, ¿el tiempo se curva? Es que es medio raro, ¿verdad? Dice, produce curvaturas en el espacio-tiempo.
Entonces el tiempo se curva. Que nos rodea, ¿no? El espacio-tiempo que nos rodea. Bueno, y ahí el caso, si el tiempo se curva o no se curva. Un claro ejemplo de esta teoría es el fenómeno conocido como lentes gravitacionales. Y ya, algo por ahí está, Sebastián. Lo que pasa es que la gravedad es una distorsión del espacio. Y el tiempo se curva, y el tiempo se estira, y el tiempo se contrae. Entonces, esta es la teoría, el concepto de tiempo desde el punto de vista de Albert Einstein. Desde el punto de vista de Newton, el tiempo es el intervalo entre dos sucesos, que es el concepto clásico, digamos, que se tiene, ¿no? Ya pasó una hora, 2 horas, desde que empezamos hasta que ya vamos a terminar. Van a pasar 2 horas. Entre el suceso de uno y otro es el tiempo, pero desde el punto de vista de Albert Einstein, el tiempo es una distorsión del espacio, o sea, el tiempo se curva. Y de hecho ya está demostrado que es así, pues el tiempo se curva, el tiempo se dilata, se contrae. Hay casos de ese tipo. Bueno, acá dice, muchas gracias, Sebastián, conocido como lente gravitacional, en el cual la trayectoria de los rayos de luz que pasan cerca de objetos con un gran intenso campo gravitatorio, por ejemplo, dice acá los agujeros negros, y ahora ya se habla también de la energía oscura, que ya está bastante difundido. Dice que la luz se curva y por lo tanto el tiempo también se curva y es atrapado por los agujeros negros. Ejemplo, agujero negro. Se curva, dejando así de propagarse en línea recta. Bueno, pero en general, cada vez que la luz pasa cerca a un planeta con una gran masa que produce una gravedad, entonces se curva la luz como este, o una curva pegada al cuerpo, ¿no? Como se va adheriendo a él. Dejando así de propagarse en línea recta. La estrella Alfa Centauri se encuentra a una distancia de 9,46 por ahí a la 12 kilómetros de la Tierra. Esa es la distancia. Calcule el tiempo que tarda en llegar un haz de luz proveniente de esta estrella. Calcular el tiempo que tarda en llegar a la estrella, sabiendo que en el espacio comprendido entre la Tierra y el Alfa Centauri no existe lente gravitacional. O sea, primero dice en el texto que según la teoría de la gravedad, cuando hay gravedad se producen curvas en el espacio-tiempo, o sea, el tiempo se distorsiona, ¿no? Pero siempre y cuando pase por un elemento que tenga un gran campo gravitacional, como por ejemplo agujero negro. Pero en el problema lo excluye, o sea, en la primera parte incluye esto, pero en la segunda no, dice, sabiendo que en el espacio comprendido entre la Tierra y Alfa Centauri no existe lentes gravitacionales, o sea, no se va a curvar. Solamente se curva cuando hay un planeta o un elemento que tenga una alta concentración de masa y por lo tanto un gran campo gravitacional. Bueno, entonces en pocas palabras, la luz viajará en línea recta, ¿no? Esa es la conclusión después de haber analizado todo esto. Eh, Vamos a la solución. Entonces es una línea recta. La distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Datos. Distancia 9,46 por ahí a la 12. En la rapidez de la luz, 3 por ahí a las 5 kilómetros. Ojo, es kilómetro. 3 por ahí a la 5 a la quinta kilómetros. 8 es metros, 7 kilómetros. Bueno, lo reemplazo, ¿no? Entonces reemplazando y pasando a dividir.
Y ya usted conoce esa parte, ¿no? Entonces nos va a quedar 3,15 por 10 a la 7. O sea, la A. Profesor, y eso de la curvatura y de lentes gravitacionales y el agujero negro, bueno, ahí está parte del texto. Entonces, las preguntas de San Marcos ciertamente que están viniendo con algún texto que en algunos casos sí es importante en la solución del problema, ojo, en la solución del problema, y otros casos que no tanto, aunque en este caso, ojo, sí ha servido, porque en la última parte te excluye de los lentes gravitacionales, aquel que va a curvar a la luz, no lo va a curvar, va a ir en línea recta, porque si uno se va a lo que es la astronomía en sí, para ir desde la Tierra a Alfa Centauri, pues sí hay grandes planetas en su intermedio que pueden curvar. Y al curvarse la luz, el tiempo ya no es el mismo. Va a ser afectado el tiempo, por lo tanto no saldrá ese 3,15 por esa a las 7, no va a salir. Ya es algo más complejo, ¿no? Otros cálculos. Bueno, y en otros casos los textos también te dan cierta referencia. En este caso sí ha dado, el texto sí ha dado referencia a qué es lo que debes hacer, si no, no se podría haber hecho. Muy bien, vamos a siguiente problema. Ya está. ¿Qué tenemos aquí? Ujujú. Tenemos ecuaciones. Tenemos ecuaciones. La ecuación X igual a más 40 menos VT es la ley que gobierna el MRU. Ujú. Es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, esta es una ecuación que es muy parecida a distancia igual a rapidez por tiempo, sino que aquí se agrega algunos datos que se puede leer. O sea, esta ecuación se lee. Por ejemplo, en la primera parte, bueno, esto debe estar en metros, en la primera parte señala más 40. Este debe estar en metros, voy a posición. Todo está en metros, sí. Más 40. Este más 40 tiene un significado. Indica que un cuerpo empieza del punto, hay un punto de partida. En este caso, cuando se trata de ecuaciones, hay un punto de partida. Pero no está empezando de ese punto de partida, sino empieza 40 metros adelante. Ahí empieza. Eso significa estos 40, que empieza del punto 00, empieza a 40 metros. Si, por ejemplo, ahí hubiese colocado menos 40, entonces estaría al lado izquierdo. Ahí empieza. ¿Ya? Ahí empieza. Es el punto inicial de partida, esos más 40 en este caso. Esa es una lectura. La otra lectura se ve al costado menos V por T. Ahora, ese menos también tiene una lectura. Le está afectando a la velocidad. Profesor, ¿pero le podría afectar al tiempo? No. ¿Por qué no le afecta al tiempo? ¿Alguien podría decir por qué no le afecta al tiempo ese signo menos? Porque hay un menos, en su interpretación le afecta la velocidad, pero no le afecta al tiempo, no le puede afectar al tiempo. ¿Por qué no le puede afectar al tiempo? Estamos en física, ¿no? Por eso tenía que decir el comentario del tiempo, ¿no? ¿Por qué no le afecta al tiempo? Matemáticamente no le afecta. Podría colocar así, mire, ¿ah? Porque, a ver, vamos a ver, entendiendo, a ver, voy a escribir la ecuación. X es igual a más 40. Podría colocar así, mira, menos V por el tiempo. Pero podría colocar también más 40 más V
menos t, es lo mismo. Matemáticamente es lo mismo. Estamos aprendiendo a leer esta parte. ¿Por qué no le afecta al tiempo? Porque no existe tiempo negativo. ¿O sí? Recuerda que estamos en física. ¿Existe tiempo negativo? No existe el tiempo negativo. No hay tiempo negativo en este mundo, en este planeta, en este sistema, hasta en esta galaxia, al menos que se sepa, no existe el tiempo negativo. El tiempo se puede acortar, sí, es una cosa muy distinta. Que el tiempo se acorte es muy distinto a que sea negativo. El tiempo se puede reducir o se puede estirar como chicle, digamos, pero no, no hay pues, el tiempo negativo. Si no, volveríamos al pasado, cosa que hasta ahora no podemos. Bueno, entonces, ¿qué significa este signo menos o si puede haber más también, ¿no es cierto? Le afecta a la velocidad. ¿La velocidad puede ser negativa? Sí, la velocidad es un vector. Entonces, decir más b significa que se mueve a la derecha o hacia arriba. Decir menos b significa que se mueve hacia la izquierda o hacia abajo, dependiendo del eje. O sea, ese signo me está diciendo hacia dónde se dirige el objeto. Bueno, el tiempo es el tiempo que transcurre. Esa es la lectura. De esa manera leemos esta ecuación. Es la ley que gobierna el MRU de una partícula que viaja en dirección eje X. Está en el eje X como señala X, ¿no? Donde X se mide en metros, ok, y T en segundos. Perdón, en segundos. Si en T igual a 5, la posición es 20, determine su posición en T igual a 12. O sea, cuando ha pasado 5 segundos, dice se encuentra a 20 metros. Y me piden que determine, y ya luego que pasa 12 segundos, ¿dónde se encontrará? Esa es la pregunta. ¿Mm? Parecen trabalenguas y ahora vamos a ver cómo se resuelve este problema. Vamos aquí. Es reemplazar, ¿no? Ya una vez entendido a qué se refiere esto. Esta es la ecuación. Vamos a darle valores, básicamente. Dice T5, X20. Así, tal cual, ¿ah? Dice T5, X20. Bueno, T más 5 se sobreentiende, pues esto es 5. Cuadrito. T5, X20. ¿Qué hacemos? Lo reemplazamos. Colocamos 20 igual a más 20 menos V por 5. ¿Está bien? Facilito. ¿Cuánto vale la velocidad y la rapidez, en este caso el valor? Sería de... Ya sabemos, ¿no? Listo, tenemos el valor, 4 metros por segundo. Ya tengo este valor. O sea, ya sé cuánto vale. Ese valor ya se sabe. Ojo, ojo, en el texto dice MRU, pregunta al salón. En el MRU, ¿cuál de los tres es constante? ¿La distancia, la velocidad o el tiempo? En el MRU. La velocidad, muy bien. La velocidad. La velocidad es constante. La velocidad no va a cambiar. Por eso es un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad no cambia. ¿La distancia puede cambiar? Claro que sí. Depende del tiempo. ¿Cuánto tiempo camina? El tiempo puede cambiar, claro. Depende de qué distancia caminas. ¿1 kilómetro? ¿2 kilómetros? El tiempo es el doble. Pero lo que no cambia es la velocidad. Por eso se llama MRU. Ah, miren, es MRU, el que en mente casi todos ven el MRU, pero mira, esas cositas uno tiene que quedar en claro. Por eso estamos en este repaso tratando de reforzar esas partes, ¿no? Y cuando hay alguna duda, te preguntan, ¿no? Se escriben. Entonces, este V no cambia. ¿Cuánto vale? 4. Listo. Vamos a la siguiente parte.
para t 12 segundos quiero saber dónde está. O sea, quiero saber dónde está x. ¿Qué es lo que hago? Lo reemplazo en la fórmula, pero ojo, en la ecuación, ¿no? En esta ecuación, ahí le agrego 4, ¿no? Porque ese 4 es para T5, para T12, para T20, para T100. Esa velocidad, esa rapidez de 4 metros por segundo, ya permanece invariable. ¿Ah? Ya permanece invariable. Entonces colocamos, reemplazamos 40 menos 4 por 12, y eso nos sale menos 8 metros. ¿O no? ¿O sí? Allá, ok. ¿Está bien? 40 menos 48. ¿Y qué significa esa parte? Profe, ¿cómo puede salir menos 8 metros? Eh, dice, en T 5 segundos se encuentra a más 20 metros. Y luego dice que en 12 está a menos 8. ¿Cómo es eso? Bueno, acá voy a colocar qué es lo que ha sucedido, porque esa es la ecuación del movimiento del cuerpo. Entonces, eso ocurre así, mire. Por eso me preguntaba, profe, pero más 20 y luego menos 8. Lo que pasa es que si yo le pongo en un, a ver, esto es lo que, vamos, no está graficado, vamos a colocarlo aquí. Esta es una línea, ¿está bien? Este es el eje X, ¿no es cierto? Vamos a ponerlo acá. Y aquí se encuentra la posición inicial. Esta es la referencia. Eje X, Y. Aquí está el X y aquí está Y. Bueno, se trabaja en X. Dice que la partícula se ubica al inicio a 40 metros. O sea, quiere decir que estuvo acá al inicio. Ahí está. Esto es 40 metros. Ujú, 40 metros. Pregunta al salón. ¿Hacia dónde se mueve el cuerpo? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Porque no dice, solamente dice viaja en dirección eje X. En el eje X, cuando no tiene signo se refiere a todo lo horizontal. Puede ser más X o menos X. X. ¿Hacia dónde se mueve el cuerpo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Y cómo se averigua eso, profe? Acá está, pues, acá le dije el signo. Ese signo. Menos A se mueve hacia la izquierda. Entonces esto lo borramos. Ahí se mueve. Entonces cuando ha pasado ya los 5 segundos, se encuentra en la posición más 20. O sea que este avanzado, ahí está. Ahí se encuentra. Ahí pasaron los 5 segundos. A seguir avanzando, claro, 12. Ya tienes 12, te faltan 7 segundos. Bueno, en 7 segundos, este avanzado, y se encuentra aquí. Ahí avanzó los 7 segundos más, ¿no? Para que sean 12, pues 12. Siempre se cuenta el tiempo de inicio. Ahí está, 12 segundos. Para T12, siempre se cuenta desde el punto de partida. Ahí están los dos. No, bueno, vamos a poner así. 2, así es. 12 segundos, así se cuenta. Y aquí, según hemos calculado, se encuentra a 8 metros, pero como está al lado izquierdo del punto de partida, menos. Y eso es lo que significa el menos 8 metros. Listo, hemos aclarado, espero haberles aclarado esa parte, cómo se lee no es muy complicado en sí, ¿no? Como ven, a veces uno ve esta ecuación le parece que hacen una cosa muy complicada, ¿no? Multiplicado, restado, sumado, ¿no? El caso es interpretarlo, ese es el problema, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo te imaginas dónde está el cuerpo, dónde está ubicado? Esa es la parte física, ¿no? Vamos con el siguiente problema. Ujú. A ver, no quiere, no funciona. Ya está. Ujú. ¿Qué tenemos aquí? 10. La figura muestra la posición en función del tiempo.
la posición, ojo, no es X, Y, no, es posición y tiempo. Y el tiempo es lo que transcurre, no vas a imaginarte un movimiento en sí. A ver, si yo lo grafico, digamos, estamos trabajando así, vamos a graficarlo, con la imaginación en esta parte. Eh, este es el eje X, ¿no? Ahí está. Nada más se va a mover, las partículas se mueven ahí en ese eje, ya sea a la derecha, izquierda, pero ahí. En el caso del tiempo, no, es un tiempo, bueno, dependiendo, ¿no? Donde está ubicado. A eso se refiere básicamente. Así, movimiento en el eje X y ahí está el tiempo. Eh, Después esta gráfica indique las afirmaciones son falsas o verdaderas. Número 1. Los móviles A y B se encuentran en la posición A y B. Se encuentran en la posición más 4 metros, dice. Se encuentran. Punto de encuentro. En la posición 4, ya vamos a ver eso. El móvil A cuando se cruza con B, ya cuando se cruza con B habrá avanzado. El móvil A cuando se cruza A habrá avanzado 6,5 metros. ¿Ya? Y la rapidez del móvil A es mayor que la rapidez del móvil B. Rapidez de A es mayor que B. Ujú. Ya, muy bien. Una lectura al gráfico. Vamos a leer un ratito el gráfico y vamos a darle solución. Esta gráfica, hay un detalle aquí en esta gráfica. Para el caso de A, esta gráfica horizontal, usted ve aquí, significa de que A no se ha movido, porque está en 12,5. Ese es donde se encuentra. A está delante de B, porque B empieza en 3. Sin embargo, A está empezando a 12,5. Uno empieza a 3 metros y el otro empieza a 12,5. Está delante A. Y lo particular es que A no se va a mover porque sigue en 12,5 hasta que transcurre 2,5 segundos. Y para ese entonces, B sí se ha estado moviendo. ¿Ah? Sí se ha movido, ¿ve? Como se puede ver. Otra cosa también importante que hay que saber en una gráfica, la pendiente de A, mira, la pendiente, perdón, de B, tiene un cierto ángulo. El ángulo es el que me da la velocidad, la rapidez. Mire, mire el ángulo, aquí hay una, aquí voy a colocar. Este ángulo, esta pendiente, me va a dar la velocidad de B. Aquí hay otra pendiente, pero este es de A. Esta es la pendiente de A. También me da su velocidad, su rapidez. Pero a diferencia de A y B, B eh, su velocidad es a la derecha, porque la tangente es positiva. En cambio, A tiene una tangente que es negativa, porque es mayor de 90 grados. Entonces, A se mueve hacia la izquierda, mientras que B se mueve hacia la derecha. Eso es la lectura de este gráfico. Hay que tener en cuenta las pendientes. Cuando es menor de 90 grados, el móvil se mueve a la derecha. Cuando es mayor de 90 grados, el móvil se mueve hacia la izquierda. Vamos a ver uno por uno. A ver, vamos a recordar los datos. Tengo en el texto, no hay nada. Tengo la gráfica, solamente me indica verdadero o falso. Ya en los enunciados están los datos. Vamos acá. Empezamos. Posición de encuentro. Es el punto de encuentro. ¿Y por qué es el punto de encuentro? Porque están en la misma posición. Ahí se ubica la misma posición. Vamos a ver acá.
Mire, le digo por qué se encuentra en la misma posición. Este puntito es común para ambos. O sea, aquí trazo una línea, ahí. Y este puntito es la misma posición para ambos. Pues ese punto de encuentro. Bueno, ahí está la línea. Vamos a ver un ratito, voy a borrarlo. Ah, no, ahí está. 5,5. Vamos a ver. Pues 5,5, 15, 7, 7, 7. Allá. Vamos a ver. 7. ¿Está bien? 7. Ese punto 5 no aparece. 7. ¿Estamos de acuerdo que es 7? A ver, lo voy a explicar por acá. ¿Por qué sale 7? Este 7 viene de aquí. A ver. Observa el ángulo de 45. Esta partecita hay 7. Entonces, como es un triángulo de 45, 45, entonces aquí también vale 7. Y es donde aparece el 7 que tenemos aquí. Ese es su punto de encuentro. Se encuentran a 7 metros. No es fórmula de fórmula de distancia igual rapidez por tiempo. No, en la misma gráfica, pues estoy interpretando la gráfica, se van a encontrar a 7 metros del origen. Ahí se van a encontrar. A ver, vamos a ver. Si yo lo veo desde arriba, miren, es algo así, miren. Este es para imaginarnos en una pista. Este es el punto 00. B se encuentra a 3 metros, ya, a 3 metros. B se mueve hacia la derecha porque su tangente es menor de 90. En cambio, A se encuentra a 12,5, se encuentra aquí. Ahí se encuentra. Y él se mueve hacia la izquierda. Entonces, según ve el gráfico, en 2,5 segundos que aparece ahí, este es el punto, este es B, y este está. Entonces, B se mueve, avanza, pero A no avanza. A se queda ahí. ¿Cuánto tiempo? 2,5. Una vez que ya pasa ese tiempo, entonces B avanza, por supuesto, y A también avanza. Y entonces van a encontrarse en un punto. Ahí está. Ese punto de coincidencia es para ambos igual. Es igual. Ahí se encuentra B y ahí se encuentra. Y ese punto de coincidencia resultó ser 7 metros según el gráfico, el puntito ahí. Esa intersección. Así ha ocurrido. De la gráfica lo he graficado ahí en la parte de arriba, para imaginarnos qué es lo que ha sucedido. Muy bien. Ahí están los 4 metros de referencia. Eso me va a servir para hacer algunos cálculos. Empezamos. No te olvides, ahí tienes 4. Ojo. Ahí están los datos. Dice sin. C5 no está de más. A ver. Móvil A y B se encuentra en la posición más 4. Bueno, ya hemos dio la posición. Hemos ubicado la posición. Se encuentran a 7 metros. Primera, facilita. El móvil A, cuando se cruza con B, habrá avanzado 6,5. El móvil A, cuando se cruza con B. Cuando se cruza con B, habrá avanzado 6,5. ¿Qué dicen? ¿Avanzó o no avanzó 6,5? Ese es recién esa parte. ¿Cuánto avanzó? Dice A. A ha avanzado esta parte. Ha avanzado esta parte. Esa partecita avanzó. ¿Ah? Avanzó esta partecita. Como todo vale 12,5, aquí sería 5,5, ¿sí o no? Claro, para que me dé todos los 12 de donde empezó, ¿no?
falso. ¿Bien? Ya está. Ya, muy bien. Y vamos con ya dan dos, ¿no? No hemos usado ni fórmula, no hemos avanzado. Ah, ya. Vamos a primero. La rapidez del móvil A es mayor que la rapidez del móvil B. La rapidez de A es mayor que el móvil B. ¿Cómo determina la rapidez con la tangente? Con la tangente. A ver, voy a escribir por acá, parece que no está. A ver, ¿cuánto vale la tangente? La tangente de, voy a ponerle alfa, ¿eh? Es igual a la rapidez de B. Y la tangente de teta es igual a la rapidez de A. ¿Está bien? Empezamos con B. Ya, aquí parece que no está, pero igual acá le pongo alfa. ¿Cuánto vale la tangente de alfa? Tienes 4, ¿cierto? Esto es 4 sobre 8. 4 sobre 8, un medio. ¿Bien? 0,5. ¿Cuánto vale la tangente de A? La tangente de A es este ángulo, teta. ¿Cómo lo hayas? 7 entre 7. 7 entre 7. 7 entre 7. Ah, 7 entre 7. Es lo mismo que la tangente de 45. Eso me da 1. Entonces, se deduce que la tangente de A es mayor, la rapidez de A, perdón, es mayor que la rapidez de B. El móvil A es mayor que la rapidez de B. ¿Está bien? Verdadero. Bueno, ahí estoy colocando en tangente, ¿no? Porque ahí habla en velocidad por los recorridos. Pero aquí con la tangente ya hallamos. ¿Qué tal? Profesor, pero no hemos usado ni una fórmula, pues, ni una fórmula, salvo la tangente. Ni una fórmula, solamente hemos interpretado el gráfico. Lo hemos interpretado. ¿Qué significa? Arriba tiene un gráfico de referencia y listo, se acabó. Es interpretación. Ni una formulita. Claro que sí. A ver, ya. A ver, vamos a colocarlo aquí ya para terminar. Ese grafiquito, ¿ya? Vamos a ponerle paso a paso un color. A ver, vamos a repetir acá. Esta es la línea horizontal. Ya, este es el punto 00. Según el gráfico, B empieza en 3 metros, a 3 metros. O sea, aquí se encuentra B. Aquí se encuentra B. Ahí empieza. B se mueve hacia la derecha porque su pendiente es menor de 90. Se mueve en esa dirección. En el caso de A, está a 12,5. O sea, está por aquí más o menos. ¿Está bien? Este es A. Se mueve hacia la izquierda porque su pendiente al final es mayor de 90 que está por teta, ¿no? Entonces aquí le colocamos 3 metros. Y aquí esto vale 12,5. Ya. Se da la partida. Empezamos. Cronómetro. Empieza. Lo que sucede con B es que él avanza. Él avanza. Pero A se queda quieto por esta línea horizontal que estoy colocando ahí. Ah, ojo ahí. Él se queda quieto porque no avanza en la posición. Sigue en 12,5. Avanza el tiempo, pero él se queda en 12,5. O sea, se queda. Ahí se queda. ¿Cuánto tiempo se queda parado A? Según veo el gráfico, 2,5. Es el tiempo que se queda. Entonces aquí pasa 2,5 segundos. Y ahí está B. Recién A hace su salida.
Entonces B sigue avanzando. Ahora sí A avanza. B avanza, avanza, avanza y se van a encontrar en esta posición. Ahí se encuentra. Aquí está B y aquí está A. Sucede que por el gráfico mismo hemos averiguado que este punto de cruce, estoy resaltando ahí, es 7 metros. ¿Por qué 7 metros? Eso salió de acá. Aquí, entre 8 y 15, hay 7. Y como tenemos 45 grados, entonces al frente también vale 7. Eso quiere decir que del punto de cruce está a 7 metros del origen. Entonces, ahí lo ubico 7 metros. El origen se encontraron a 7 metros. Entonces, A, lo que habrá recorrido es 5,5 para completar los 12 metros. Ahí está. Cosa que en la parte 2 señala 6,5, cosa que no es cierto. Por eso lo hemos colocado falso. ¿Bien? Lo hemos colocado falso. Muy bien, si no hay alguna otra consulta, este problema la verdad que es bastante interesante también. Aquí te va a ayudar a interpretar un gráfico. Como ustedes han podido ver, no he usado ni una fórmula de MRU, MRV, nada. Simplemente he interpretado una gráfica. Nada más, ¿no? De acuerdo a la pregunta, hemos sacado qué es lo que se saca de una gráfica. Recuerden siempre lo siguiente, de una gráfica consigues, todas las gráficas se interpretan, todas. Número 2, te puede servir la pendiente, la tangente, o te puede servir el área. Y eso depende. En este caso el área no nos ha servido. Lo que nos ha servido es la pendiente. Muy bien, eso sería entonces todo por hoy, jóvenes. Nos vemos en la próxima. También vamos a seguir ya con los repasos de los siguientes capítulos que hemos estado viendo. Y ahí pues esperamos la pregunta, las curiosidades que usted pueda tener para reforzar, ¿no? Todos los temas que hemos visto. Muy bien, nos vemos, chicos. Nos vemos en una